Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Enrique Silva. Esta es mi presentación de la actividad número 1, la lectura de artículos científicos para la materia de nutrigenómica con el doctor José Manuel Aguilar Yáñez. Fecha de hoy, Ensenada, Baja California, a 19 de abril del 2024. El día de hoy trataremos de hablar sobre una enfermedad cardiovascular. En este caso es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome poco común en el que una vía de conducción accesoria del corazón provoca una forma de preexcitación ventricular. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es una anomalía cardíaca congénita que afecta a un 0,1 hasta un 3% de la población general. Se diagnostica de síndrome de Wolff-Parkinson-White a aquellos pacientes con preexcitación en el electrocardiograma e historia clínica de palpitaciones. Esto quiere decir que no hay como tal un examen o una prueba anterior a un electrocardiograma que nos pueda decir desde antes si padecemos o no dicho padecimiento. Esto generalmente se hace mediante citas de control con el médico o especialista, en este caso un cardiólogo, en donde se podrán observar anomalías en los segmentos del electrocardiograma. La presentación clínica más habitual son episodios paroxísticos de palpitaciones, de carácter benigno, aunque en estos pacientes la probabilidad de muerte súbita es superior a la población general. Este riesgo de muerte súbita, que es mayor, se debe a la posibilidad de que ocurra una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Estas son condiciones en las que el corazón late de manera más rápida y desorganizada, lo que puede llevar a una disminución repentina del flujo sanguíneo y causar un colapso cardíaco si no se trata rápidamente. Esto es solamente una comparación de los segmentos del electrocardiograma en una conducción normal y en una conducción anormal por Wolff-Parkinson-White. Podemos observar del lado izquierdo una conducción normal, que es algo más complicado que seguramente mis compañeras médicas nos podrían explicar un poquito mejor. Sin embargo, nosotros como nutriólogos realmente no revisamos electrocardiogramas. Sin embargo, puede ser a veces un poco notorio la diferencia de uno con otro, ¿no? Entonces podemos ver del lado izquierdo una conducción normal que vendría siendo la típica que podemos ver a lo mejor en caricaturas o en películas. Y del lado derecho podemos observar una conducción anormal por Wolff-Parkinson-White, en la que podemos observar que está encerrado en azul la onda delta, pues está elevada, ¿no? Es por eso que se le conoce como síndrome de sobreexcitación. A continuación, la lectura de mis artículos que revisé. En primer lugar tenemos que es por parte de la revista Molecular Perspectives, titulado ¿Is Wolff-Parkinson-White Syndrome a Genetic Disease?, que traducido al español básicamente es si realmente el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una enfermedad genética. Entonces, este artículo busca descubrir si realmente el síndrome Wolff-Parkinson-White es una enfermedad genética. Los resultados mostraron que un pequeño porcentaje de todos los casos se ha identificado mutaciones en el gen PRKAG2, que es la Protein Kinase AMP Activated Non-Catalytic Subunit Gamma 2, que está situado en el brazo largo del cromosoma 7. Este gen, el PRKAG2, codifica la subunidad gamma 2 de la enzima protein kinasa activada por AMPK. Esta enzima ayuda a detectar y responder a las demandas de energía en el interior de las células y se encuentra activa en muchos tejidos diferentes, incluyendo el músculo cardíaco. Estas mutaciones en el gen han sido asociadas con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el contexto, pues estas mutaciones pueden predisponer a una vía accesoria anómala en el corazón, lo que puede conducir a la aparición de taquicardias supraventriculares. ¿Cómo se hizo la medición de este artículo? Mediante el análisis del ligamento de una familia numerosa con Wolff-Parkinson-White hereditario, bloqueo de la conducción AB y miocardiopatía hipertrófica familiar.
¿Qué conocimientos se obtuvieron mediante la lectura de este artículo? Que la enfermedad de Wolff Parkinson White no es solo cosa de antecedentes familiares. De hecho, la identificación de esta enfermedad debe impulsar la evaluación clínica de los familiares para hallar anomalías en la conducción. Sin embargo, también es importante destacar que este síndrome es una condición multifactorial y que la presencia de una mutación en este gen no necesariamente garantiza el desarrollo del síndrome en todos los casos. La interacción entre los factores genéticos y ambientales pueden influir en la expresión y la gravedad de la enfermedad. Y una de las preguntas que surgen es realmente si es posible que la alimentación o que existan otros factores que, como lo acabo de mencionar, no necesariamente esta mutación del gen garantiza el desarrollo del síndrome. Sin embargo, si es que haya alimentos a lo mejor o ciertas condiciones ambientales en las que se puedan evitar para que este gen no se active o por lo menos no mute. Este artículo es publicado por la American Society for Nutrition y este sí está un poquito más desenfocado a lo que es Wolff Parkinson White, sino más como a lo cardiovascular en general. Entonces, básicamente lo que busca investigar este artículo es el efecto de la comida ultraprocesada de la dieta como factor de riesgo cardiovascular. El procesamiento de alimentos puede influir profundamente en la calidad de la dieta. Hay evidencia de que el alto consumo de comida ultraprocesada, pues existe un mayor riesgo de exceso de peso, adiposidad corporal, hipertensión con el riesgo cardiovascular, incluso derrame, de cambios en la glucemia. Al ser el azúcar el principal añadido de estos alimentos en la dieta, pues existe un mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2, de dislipidemias, incluso cambios en la microbiota intestinal, entre otros. Los alimentos ultraprocesados pueden afectar la salud cardiometabólica a través de una infinidad de mecanismos, más allá de los nutrientes pues ya reconocidos. Este es un artículo de revisión, así que pues no se pudo medir como tal algo, sin embargo sí se pudieron obtener conocimientos. Los alimentos, además de afectar pues la composición corporal, pueden llegar a afectar otras vías como lo es la cardiovascular. Entonces, no solamente los alimentos ultraprocesados brindan una baja calidad de nutrientes en la dieta, sino que añaden pues azúcares, carbohidratos simples que empeoran nuestra salud. Anteriormente se tenía pensado que el exceso de peso y la adiposidad eran por únicamente pues el exceso de comida o incluso el exceso de grasa. Sin embargo, está demostrado que el exceso de otros nutrientes o incluso de alimentos que no incluyen nutrientes o como se le conoce, estas calorías vacías, son las que realmente nos pueden llegar a afectar. ¿Y cuáles son las nuevas preguntas que surgen? Significa que los pacientes con problemas cardiovasculares no pueden consumir ningún tipo de alimento ultraprocesado o solamente tenemos que cuidar el exceso de sodio que introducimos en nuestros organismos, como normalmente se estipula, ¿no? Por ejemplo, la dieta tipo DASH, que es un tipo de dieta en la que se basa en limitar el consumo de sodio, que es muy benéfica para aquellos pacientes con problemas cardiovasculares, como lo es la hipertensión. Entonces, sabemos que los alimentos ultraprocesados, pues sí pueden llegar a contener una gran cantidad de sodio. Sin embargo, puede haber muchos otros que no. Entonces, de ahí sale mi pregunta, del si realmente pues son dañinos estos alimentos ultraprocesados o hay que saber elegir el tipo de alimento ultraprocesado. Por último, tenemos presentación de caso presentada por la revista andaluza de medicina del deporte con el título Preexcitación ventricular
Dificultad en el tratamiento de un caso de Wolff-Parkinson-White en un deportista. ¿Qué es lo que se busca investigar? Pues realmente lo que nos muestran los autores es la complejidad del diagnóstico, tratamiento y control adecuado de un caso de Wolff-Parkinson-White en un deportista adolescente. En el caso nos muestran a un adolescente de 16 años. Entonces, básicamente se centra en el análisis de la patología, su incidencia real, la historia natural, la sintomatología y la necesidad de controles médicos periódicos para evaluaciones deportivas. ¿Okay? El objetivo es ofrecer las mejores opciones de tratamiento en relación a la práctica deportiva. El comportamiento evolutivo del Wolff-Parkinson-White puede llevar a situaciones diferentes como su desaparición total o, por el contrario, el inicio de síntomas compatibles con arritmias. Es por eso la presentación de taquicardias en muchos pacientes, que es como que la sintomatología más común en este tipo de pacientes, ¿no? En esta patología. Pues el diagnóstico que le hicieron a este adolescente fue mediante un electrocardiograma en reposo, un electrocardiograma de esfuerzo, entre otros procedimientos médicos. Al ser una presentación de caso, realmente no se pudo medir como que a gran escala. Entonces únicamente pues los procedimientos médicos que se nombran, ¿no? En dicho artículo. ¿Qué conocimientos se obtuvieron mediante la lectura de este artículo? Que el tratamiento puede ser complejo, que no se aborda como tal el manejo nutricional del paciente. Sin embargo, los factores de riesgo son los que se pueden controlar y modificar, y que no solamente ocurren en pacientes adultos, como se pudiera llegar a pensar, o con algún paciente con alguna comorbilidad, sino que incluso en pacientes deportistas de edad temprana pueden llegar a tener dichas afecciones, ¿no? Y es por eso como que la importancia de tener como que ese conocimiento extra en base a los diferentes tipos de patologías. ¿Y cuáles nuevas preguntas surgen? Pues entonces, ¿quiénes están en riesgo de presentar este síndrome? ¿O es que hay alguna otra manera de poder diagnosticar a alguien con esta enfermedad? ¿O es cuestión de esperar a tener más complicaciones y llegar al médico para poder realizarse un electrocardiograma en su cita periódica? Realmente debería de existir otras formas que nos digan realmente el riesgo de un paciente de presentar este síndrome, porque mediante la lectura de estos artículos me mencionaban que la práctica deportiva puede inferir en la aparición o no de este síndrome. Entonces, realmente, si es algo genético, algún marcador que nos pueda decir, pues tienes como que el gen que pudiera mutar, entonces hay que hacer como que ciertos cambios en los estilos de vida, o realmente, por ejemplo, en el caso de los deportistas, que pudieran presentar modificaciones en el patrón cardíaco, de músculo, en el electrocardiograma, qué es lo que realmente nos dice que una persona puede llegar a tener el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y por mi parte sería todo. Esta es la bibliografía que manejé para la información investigada y los 3 artículos de revisión que fueron como que del tema a tratar. Muchísimas gracias.